La luz tenue de la lámpara de mi oficina iluminaba el rostro preocupado de Javier, que estaba sentado frente a mí. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía un vaso de agua, como si cada palabra que iba a pronunciar pudiera romper la delgada línea entre la esperanza y la desesperación. Antes de continuar, suscríbete al canal y dale like. Y si quieres investigar o superar una traición, conoce los materiales que recomiendo. El enlace está en el primer comentario fijado. Laura, estoy seguro de que Beatriz me está engañando, dijo, su voz apenas un susurro. Lo observé atentamente, tomando notas en mi cuaderno. Javier era un hombre de negocios exitoso, pero en ese momento, su fachada de confianza se desmoronaba. ¿Qué te hace pensar eso?, pregunté, intentando mantener la calma en la conversación. Ha cambiado mucho últimamente. Antes siempre estaba dispuesta a hablar, a compartir su día. Ahora, parece que siempre tiene algo que ocultar. Se queda en el trabajo hasta tarde, y cuando está en casa, está distante, como si no estuviera realmente aquí, su mirada se perdía en la distancia, como si buscara respuestas en un lugar que no existía. ¿Has hablado con ella sobre esto?, insistí, tratando de entender la profundidad de su angustia. No, no puedo. Me da miedo que si lo hago, su voz se rompió. Temía que si le pregunto, podría perderla. Asentí, comprendiendo su dilema. La infidelidad es un tema delicado, y a menudo, los corazones rotos no saben cómo sanar. Voy a ayudarte, Javier. Voy a investigar, le aseguré, sintiendo que el peso del caso comenzaba a instalarse en mis hombros. Después de que Javier se marchara, me senté en mi escritorio, rodeada de archivos y documentos, y me pregunté por dónde comenzar. La vida de Beatriz, la esposa que parecía estar escondiendo algo, era un rompecabezas que necesitaba resolver. Al día siguiente, me presenté en la casa de Javier. Observé cada pequeño detalle, cada movimiento en su entorno. La rutina de Beatriz podría ser la clave. Mientras anotaba las horas en las que ella salía y regresaba, sentí que estaba a punto de descubrir algo importante. Sin embargo, el verdadero momento de tensión llegó una tarde. La seguí, manteniéndome a una distancia prudente, y la vi entrar en un café. Un hombre desconocido la esperaba en una mesa. Mi corazón se aceleró. La cámara en mi mano temblaba mientras documentaba la escena. ¿Era él el amante? ¿Qué secretos se escondían detrás de esa sonrisa? La verdad estaba más cerca de lo que pensaba, pero el eco de lo que había escuchado de Javier resonaba en mi mente. Era un mundo de mentiras y traiciones, y yo, ahora, era parte de él. La tarde estaba nublada cuando decidí encontrarme con Miguel. La cafetería a la que elegí ir era un lugar discreto, ubicado en una calle lateral donde las conversaciones podían fluir sin interrupciones. Al entrar, vi a Miguel sentado en una mesa en el rincón, nervioso, jugando con su café. Me acerqué y le sonreí. Hola, Miguel. Gracias por venir, dije mientras me sentaba frente a él. No hay de qué, Laura. Javier está muy preocupado, y quiero ayudar, respondió, su mirada profunda y sincera, pero había algo en su tono que me hacía dudar. Entiendo. He estado investigando sobre Beatriz y me gustaría saber tu opinión. ¿Has notado algo extraño en su comportamiento últimamente? Él suspiró, mirando por la ventana como si buscara las palabras adecuadas. Sí, la verdad es que ha estado distante. La última vez que salimos a cenar, no parecía estar allí. Se perdió en sus pensamientos. ¿Y crees que hay alguien más?, pregunté, intentando mantener la calma mientras mi corazón latía con fuerza. No sé. Es difícil de decir. A veces, siento que Beatriz está buscando algo que no puede encontrar con Javier. La conversación se tornó tensa, y yo sabía que debía ser cuidadosa con mis palabras. La vida de Beatriz y Javier estaba en juego, y no quería ser la portadora de malas noticias sin una base sólida. Más tarde, decidí que debía profundizar en la vida emocional de Beatriz. Al revisar su agenda, descubrí que tenía citas con un terapeuta. Mis instintos me llevaron a una decisión arriesgada, asistir a una de esas sesiones haciéndome pasar por una paciente. Con un disfraz sencillo y una actitud convincente, me dirigí al consultorio.
La sala de espera era acogedora, con luces tenues y un aroma a lavanda que calmaba los nervios. Cuando Beatriz entró, no pude evitar observarla de cerca. Su expresión era de vulnerabilidad, y en el fondo, sentí una punzada de empatía. La terapeuta la recibió con una sonrisa cálida. «Hola, Beatriz. ¿Cómo te sientes hoy?», preguntó la terapeuta. Beatriz tomó un respiro profundo y comenzó a hablar. «Me siento perdida. Mi matrimonio no es lo que era. Siento que no tengo conexión con Javier. Es como si estuviéramos en mundos separados». Mis oídos se agudizaron. Cada palabra suya resonaba en mí. La infidelidad, pensaba, podía ser un síntoma de algo más profundo. Mientras escuchaba, me preguntaba si realmente estaba persiguiendo al enemigo correcto o si había más en esta historia de lo que inicialmente imaginé. La sesión continuó, y cada revelación de Beatriz me hacía cuestionar mis propias verdades. ¿Era la infidelidad la solución a sus problemas, o un grito desesperado por atención y comprensión? La incertidumbre se apoderó de mí, y con cada palabra, la línea entre el deber y la compasión se desdibujaba. La atmósfera en la oficina se tornó tensa cuando me senté frente a Javier, dispuesto a revelar lo que había descubierto. Él, con la mirada fija en el suelo, parecía luchar internamente con sus emociones. «Laura, ¿qué encontraste?», preguntó, su voz temblando ligeramente. «Javier, la situación es complicada», respondí, sintiendo el peso de mis palabras. «He seguido a Beatriz y hay cosas que no sé si estás listo para escuchar». «Dímelo». «Necesito saber la verdad, cueste lo que cueste», insistió, levantando la mirada. Sus ojos estaban llenos de miedo y esperanza a la vez. «Beatriz ha estado en contacto con un exnovio, David. Se han visto varias veces», dije, observando cómo el color de su rostro cambiaba. «No puedo afirmar que haya una relación física, pero la conexión emocional parece fuerte». «No. No puede ser», murmuró, apretando los puños. «Ella me prometió que nunca volvería a hablar con él», ¿por qué no me lo dijo? «Tal vez porque no se siente bien en su matrimonio. He estado con ella en una sesión de terapia y parecía perdida, Javier. No sé si la infidelidad sea la respuesta a sus problemas». «No, Laura, no estoy dispuesto a aceptar eso. Ella tiene que elegir entre nosotros. No puedo seguir así, sintiendo que hay algo más entre ellos», dijo, su voz adquiriendo un tono de desesperación. Tomé un respiro profundo. «Entiendo tu dolor, pero considera que tal vez Beatriz no está buscando lastimarte. Puede que solo esté tratando de encontrar algo que siente que le falta». Javier se quedó en silencio, su rostro reflejando una lucha interna. «¿Y qué se supone que debo hacer? ¿Dejarla ir? ¿Perdonarla sin saber si hay algo más?» «No estoy diciendo que debas perdonarla de inmediato, solo que pienses en lo que realmente deseas. La venganza no traerá paz». Mientras hablábamos, sentí que la conversación se tornaba más profunda, como si estuviéramos explorando no solo la traición, sino también la esencia de lo que significa amar a alguien. En ese momento, supe que la verdad sería un arma de doble filo, capaz de destruir o sanar. Decidí seguir investigando. Necesitaba entender mejor a Beatriz y su conexión con David. Así que, un par de días después, me dirigí a un café donde sabía que Beatriz solía ir. La observé a través de la ventana, sentada en una esquina, su expresión triste y distante. De repente, un hombre se acercó a su mesa. Reconocí a David al instante. Mi corazón se aceleró mientras tomaba unas fotos discretamente. La conversación entre ellos parecía ligera, pero había algo en la forma en que se miraban que me inquietaba. «¿Todavía tienes sentimientos por ella?», le escuché preguntar. «No puedo evitarlo», respondió David, su tono sincero. «Siempre he estado aquí para ella, aunque no físicamente. Solo quiero que sea feliz». Sentí un nudo en el estómago. ¿Era David un amigo o un manipulador? La línea entre apoyo emocional y traición se difuminaba. ¿Debía decirle a Javier la verdad sobre su exnovia o proteger a Beatriz del dolor que podría causar? La decisión se volvía más complicada cada día, y me encontraba en un mar de dudas. El aire estaba cargado de tensión mientras me sentaba frente a Beatriz en una pequeña cafetería, lejos de los ojos curiosos de Madrid.
La luz del sol filtrándose a través de la ventana iluminaba su rostro, que reflejaba una mezcla de angustia y vulnerabilidad. Su mirada evitaba la mía, pero sabía que había llegado el momento de la verdad. Laura, no sé por dónde empezar, dijo Beatriz, jugando nerviosamente con el borde de su taza. Siento que estoy atrapada en un laberinto del que no puedo salir. ¿Por qué no me cuentas lo que realmente sientes?, le pregunté, intentando mantener un tono suave y comprensivo. Javier está preocupado por ti, pero no creo que esto sea solo una cuestión de infidelidad. Beatriz suspiró, y finalmente levantó la mirada. Es que he estado buscando algo que no tengo en mi matrimonio. Javier es un buen hombre, pero a veces me siento invisible. Ha estado tan concentrado en su trabajo que no tenemos tiempo para nosotros. La sinceridad en su voz me hizo cuestionar todo lo que había aprendido en esta investigación. ¿Y David, qué papel juega él en todo esto?, indagué, sintiendo que cada palabra pesaba más que la anterior. David es alguien con quien puedo hablar. Alguien que me entiende. No quiero que esto suene como una excusa, pero necesitaba esa conexión emocional, admitió, su voz rompiéndose. Decidí que era momento de reflexionar sobre mi papel en esto. Beatriz, tal vez lo que necesitas no sea buscar a alguien más, sino encontrar una forma de comunicarte con Javier, le sugerí, sintiendo un nudo en mi estómago. La infidelidad puede parecer la solución, pero a menudo solo agrava el problema. Al salir de la cafetería, mi mente estaba en un torbellino. ¿Realmente estaba haciendo lo correcto al seguir a Beatriz? ¿Era mi deber como detective desentrañar la verdad, o debería considerar las emociones humanas en juego? Mientras caminaba, un mensaje anónimo iluminó mi teléfono. Las fotos que contenía me hicieron detener en seco. Eran imágenes de Beatriz y David entrando en un hotel. ¿Qué demonios?, murmuré, sintiendo como el corazón se me encogía. La evidencia parecía irrefutable. ¿Era este el giro que confirmaría las sospechas de Javier? Pero, al mismo tiempo, una profunda sensación de conflicto me invadió. ¿Podía realmente seguir adelante con esto, sabiendo lo que significaría para todos? Mis pensamientos se agolpaban mientras miraba la pantalla, las imágenes desgarrando la imagen que había comenzado a construir en mi mente sobre la relación de Beatriz y Javier. Sabía que tenía que tomar una decisión, pero el peso de la verdad se sentía abrumador. La tensión en la habitación era palpable cuando me senté frente a Javier, con las fotos anónimas en mi mano, testigos mudos de la traición que temía confirmar. Su mirada, que al principio había estado llena de esperanza, ahora estaba oscurecida por la desesperación. ¿Por qué no me dijiste antes, Laura? ¿Por qué dejaste que esto llegara tan lejos? Su voz temblaba, y aunque entendía su dolor, la culpa se enredaba en mi pecho como un nudo apretado. Javier, yo no quería que esto te hiciera daño. Necesitaba estar segura antes de dar un paso tan drástico, respondí, sintiendo que cada palabra que decía lo hería un poco más. Lo que he encontrado no es solo sobre Beatriz y David. Es más complicado que eso. Complicado, repitió, como si estuviera intentando comprender la magnitud de lo que implicaba. ¿Complicado cómo? ¿Acaso hay algo más que debas decirme? Su tono se volvió desafiante, y podía ver que la rabia comenzaba a tomar el control de su dolor. Lo que quiero decir es que Beatriz no solo está buscando a alguien más. Ella se siente sola, perdida en su matrimonio. Escuché cosas que me hicieron cuestionar si la infidelidad es realmente la raíz del problema, intenté explicar. Pero a medida que hablaba, me daba cuenta de que mis palabras sonaban vacías ante su sufrimiento. ¿Y eso justifica que se acueste con otro hombre, con David? No puedo creer que esté pasando por esto, gritó, levantándose de su silla, su frustración transformándose en furia. Voy a enfrentarla. Necesito respuestas, y tú deberías ayudarme a obtenerlas. Mientras él se preparaba para salir, lo detuve. Javier, espera. Antes de que hagas algo de lo que puedas arrepentirte, considera que Beatriz está luchando con sus propios demonios. No es solo ella la que necesita respuestas, tú también. Tómate un momento para pensar en lo que realmente quieres. Pero ya no estaba escuchando. Su mente estaba fija en la confrontación. Lo vi salir de mi oficina, y una parte de mí deseó haber podido hacer más.
La escena que se desarrollaría entre Javier y Beatriz se dibujaba en mi mente, llena de emociones crudas y verdades dolorosas. Decidí que debía ser testigo de lo que pasaría. Me dirigí hacia el café donde sabía que Beatriz se reuniría con Javier. Al llegar, me situé en una esquina, observando cómo el ambiente se cargaba de tensión. Beatriz llegó, su rostro pálido y sus ojos enrojecidos, como si ella ya supiera que todo había sido descubierto. «Javier, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó, su voz temblando mientras su mirada buscaba una respuesta en su esposo. Él, sin poder contener su ira, le respondió con una explosión de palabras que resonaron en mi pecho. «Tú lo sabes, lo descubrí todo, Beatriz, ¿cómo pudiste hacerme esto?». Las lágrimas comenzaron a deslizarse por su rostro mientras intentaba explicar. «No era mi intención, me siento tan sola, Javier. Necesitaba alguien que me escuchara». Su vulnerabilidad era desgarradora, y me pregunté si el amor que alguna vez compartieron podía sobrevivir a esta tormenta. Mientras los observaba, un pensamiento inquietante se instaló en mi mente. David no era solo un amante, era un símbolo de todo lo que Beatriz deseaba y que ella sentía que le faltaba. Pero, ¿realmente estaba ahí por amor o simplemente estaba alimentando una herida más profunda? La complejidad de sus emociones se hacía evidente, y con cada palabra que intercambiaban, la verdad se convertía en un laberinto del que era difícil salir. Decidí que debía investigar más sobre David, entender su papel en este enredo emocional. La verdad, sentía, era más escurridiza de lo que había imaginado, y estaba a punto de descubrir que había más en esta historia de lo que las apariencias dejaban ver. La tarde estaba nublada, y la atmósfera en el café era tensa. Me encontraba frente a David, el exnovio de Beatriz, con la determinación de sacarle la verdad. La luz tenue iluminaba su rostro, y podía ver una mezcla de nerviosismo y desafío en sus ojos. «Laura, no sé qué te has imaginado, pero no estoy aquí para hacer daño», comenzó, intentando mantener la calma. «No estoy aquí para jugar a las adivinanzas, David. Sé que has manipulado la situación para acercarte a Beatriz», respondí, sin rodeos, sintiendo como la adrenalina corría por mis venas. Él se encogió de hombros, tratando de aparentar desinterés. «¿Manipular? No sé de qué hablas. Solo he estado allí para ella. Cuando su matrimonio se desmoronaba, yo he sido su apoyo. ¿Y eso justifica que la uses como un peón en tu juego emocional?», le rebatí, sintiendo como la rabia comenzaba a brotar de mí. «Beatriz necesita ayuda, no a alguien que aproveche sus vulnerabilidades». David se quedó en silencio, y su mirada evitaba la mía, lo que confirmaba mis sospechas. «Mira, yo», tartamudeó, finalmente. «No quise que esto sucediera. Pero ella me busca, y yo no puedo simplemente ignorarla. Ella no te está buscando porque esté enamorada, sino porque se siente sola y perdida. Si realmente te importara, la dejarías ir. Pero no, tú quieres mantenerla atada a ti», dije, sintiendo que cada palabra tenía más peso. Después de esa conversación, decidí que era momento de confrontar a Javier con las pruebas que había reunido. Cuando llegué a su casa, lo encontré sentado en el sofá, con la cabeza entre las manos. «Javier, necesito que escuches lo que tengo que decirte», comencé, sintiendo que el peso de la situación se hacía más denso. «¿Qué más puede ser?». Se giró hacia mí, sus ojos llenos de dolor. «David no es el hombre que crees. No solo ha estado presente en la vida de Beatriz, sino que ha manipulado su vulnerabilidad para acercarse a ella», le expliqué, mostrándole los mensajes que había recopilado. Él leyó en silencio, su rostro cambiando de confusión a comprensión. «Entonces, ¿esto era un grito de ayuda de Beatriz?», preguntó, su voz temblando. «Exactamente. La infidelidad puede verse como una forma de escapar, pero también es una llamada de atención. Necesitas hablar con ella, no solo culparla», le aconsejé. El silencio se instaló entre nosotros, y finalmente, Javier asintió, decidido. «Tienes razón. Necesito perdonarla y hablar sobre lo que realmente está pasando entre nosotros». Mientras se preparaba para enfrentar a Beatriz, sentí una mezcla de alivio y felicidad. La verdad había salido a la luz, y aunque la situación era complicada, había una luz al final del túnel. Cuando Javier se fue a buscar a Beatriz,
me quedé reflexionando sobre la complejidad del amor y la traición. A veces, en medio de la confusión, es fácil perder de vista lo que realmente importa. Mientras me preparaba para mi próximo caso, supe que cada historia tiene múltiples facetas, y que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Si has llegado hasta aquí, suscríbete al canal, dale like y comenta tu opinión sobre este caso. Estoy muy interesada en leer tu comentario. Y si quieres investigar o superar una traición, conoce los libros que recomiendo. El enlace está en el primer comentario fijado.